Ok, muy buenas tardes. ¿Cómo están mis queridos casi colegas? En el día de hoy vamos a hacer un experimento con relación a un video que vamos a realizar a través de los videos de WhatsApp y para montarlos en mi canal de YouTube. De todas maneras se los voy a hacer llegar a través de los medios que tenemos del chat, igual que lo voy a subir a mi canal de YouTube y ya les voy a pasar los datos para que se inscriban y allí queda guindado y pueden verlo cuantas veces quieran. La tarde de hoy vamos a hablar de los recursos que ya venimos hablando desde la clase pasada. Si ustedes recuerdan en los audios que les envié en la clase pasada, estábamos hablando de recursos y decíamos que era el concepto general de lo que podemos entender nosotros como recursos. ¿Qué son aquellos recursos de los que estamos hablando en los actuales momentos y específicamente en la tarde de hoy? Recursos son aquellos actos que intentan las personas que son desfavorecidas con una decisión jurisdiccional, es decir, una sentencia, una resolución que no les salga favorable, automáticamente que de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución de la República, pues vamos nosotros a ejercer el recurso ante el juez aquo, que es quien dicta la decisión, para ante el Tribunal Aquén, que es el Tribunal Superior Jerárquico, para que revise sobre los puntos que a la persona que considera que le está siendo desfavorecida la decisión le puedan subsanar en el caso de que haga, por supuesto, una buena argumentación dentro del recurso. Decíamos en la clase pasada que hablábamos de recursos. ¿Qué es recurso? De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, es la doble instancia de un proceso en cuanto a la decisión que emana de un órgano jurisdiccional. Decía también en clase pasada que todo proceso tiene tres decisiones: una decisión de primera instancia, una decisión de segunda instancia y una tercera instancia, que sería en este caso la Sala de Casación del más alto tribunal de la República, como es el Tribunal Supremo de la República. Cuando hablamos de recurso, es para atacar todas aquellas decisiones, sentencias o autos que nos salgan desfavorecidos, es decir, aquellas que se aplica el principio que llamamos nosotros principio de agravio. Para entrar o ahondar dentro de estos recursos, lógicamente que tenemos que hablar nosotros de cuáles son las decisiones que emanan de los órganos jurisdiccionales. Las decisiones se subdividen en sentencias y autos. Óigase bien, sentencias y autos. Las sentencias son emanadas única y exclusivamente del tribunal de primera instancia en función de juicio, una vez que culmina el acervo probatorio, es decir, la audiencia oral y pública, a los fines de que exista un pronunciamiento, llámese absolutoria o llámese condenatoria. Esos son los únicos pronunciamientos y por eso se llama sentencias para condenar y sentencias para absolver. También hablamos de una sentencia que llamamos sentencia para sobreseer. Esa sentencia para sobreseer no emana de un tribunal de juicio, emana de cualquier otro tribunal. Bueno, puede ser de juicio, pero no una vez terminada la audiencia oral y pública en el debate probatorio. ¿Qué es una sentencia de sobreseer, de sobreseimiento? Cuando terminamos nosotros un proceso, hay un pronunciamiento. Todo pronunciamiento o toda decisión de los órganos jurisdiccionales debe terminar por una vía típica o por una vía atípica. ¿Qué es la vía típica? Es una sentencia definitivamente firme, condenatoria o absolutoria. ¿Y qué es la vía típica? Es un auto razonado y fundado. Que este auto razonado y fundado
por las características, por las consecuencias, por la virtud de adquirir fuerza definitiva, pues automáticamente puede convertirse en una sentencia con conceptos o con decisiones que pueden llegar a tener o adquirir cosa juzgada. Y entonces por ello llamamos nosotros a esta sentencia aquello que le decimos las sentencias interlocutorias. Dicho esto, entonces vamos a hablar con relación a los autos. Hay autos de mero trámite, hay autos de mera sustanciación y autos razonados y fundados. Los autos de mero trámite no tienen recurso alguno y los autos de mera sustanciación tienen recurso de revocación. Recuerden ustedes lo que establece el artículo 160 de nuestro Código Orgánico Procesal Civil, en el cual de manera taxativa le es prohibitivo, prohibición absoluta de que un juez que haya conocido de una decisión o se haya pronunciado y haya sido revocada por una u otra circunstancia pueda volver a conocer, a menos que, como dice el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, que quepa el recurso de revocación. ¿Qué es recurso de revocación? Es un recurso de recomposición sobre un acto que se realice en cuanto a lo que llamamos nosotros la forma, más no el fondo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, luego tenemos los recursos que llamamos recursos de autos razonados y fundados, que son aquellos que una vez que adquieran fuerza definitiva y adquieran cosa juzgada, pues se van a convertir en lo que llamamos nosotros una sentencia interlocutoria, como podría ser una admisión de hecho, como podría ser un sobreseimiento, como podría ser un archivo judicial. Dicho esto, y ya ustedes saben, porque lo hemos estudiado en el video o en el audio que les envié en la clase pasada, vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar de uno de los primeros recursos que tiene todas las decisiones emanadas de cualquier órgano jurisdiccional y que deben ser atacadas por ante quien se pronuncia, para ante el superior jerárquico, para que las corrija en el caso que haya que corregirlas. Ok, hoy nos corresponde entonces hablar del tema número 3, el tema de revocación. El tema de revocación, este es un tema sumamente corto, solo tiene 3 artículos, 436, 437 y 438 de nuestra norma adjetiva penal. ¿Dónde, por qué y cuándo se produce ese recurso de revocación? Se dan mucho en aquellas audiencias orales y públicas en cuanto el juez ve una irregularidad y es atacada por la contraparte, y en vista que el juez no toma la decisión, uno debe pedir la palabra y hacer objeción sobre ello. El juez debe paralizar el proceso, oír las partes y debe pronunciarse. Por eso es que se llama recurso de revocación, que yo mismo como juez puedo modificarla, la forma más no el fondo. Y más adelante vamos a poner un ejemplo sobre de hecho. ¿Qué es la procedencia? ¿O de dónde sale y por qué sale? ¿Y debido a qué se produce el recurso de revocación? Tenemos nosotros entonces lo que es la procedencia. Es el recurso de revocación, solo procederá única y exclusivamente contra los autos de mera sustanciación. Óigase bien, solo contra los autos de mera sustanciación, a fin de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda una vez que oiga los alegatos correspondientes tanto de una parte como de la otra. Ustedes deben de recordar que las partes
son los únicos dueños del proceso. ¿Y quiénes son las partes? Pues la víctima y el victimario. El fiscal del Ministerio Público es parte de muy buena fe dentro del proceso, porque es el que representa al Estado de acuerdo a lo que establece el artículo 285 y siguientes de la Constitución de la República, en base de que todos los delitos de orden público deben ser investigados por el Estado a través del Ministerio Público a los fines de que no quede impune. En este caso en concreto, el fiscal tiene que actuar de muy buena fe. Él debe, de acuerdo a los principios procesales y a los principios constitucionales, tal y cual como lo indiqué en la tarea que les mandé, que se deberían aprender los principios constitucionales y los principios procesales para que puedan ustedes desenvolverse como pez en el agua con relación al procedimiento. Entonces podemos ver allí cuáles son las consecuencias que trae este recurso y por qué el fiscal del Ministerio Público es única y exclusivamente parte de buena fe dentro del proceso. Recuerden el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, la finalidad del proceso. El fiscal del Ministerio Público, de acuerdo a esa normativa y por mandato constitucional del artículo 284 y 285 y siguientes de la Constitución de la República, debe investigar, hacer todas las investigaciones necesarias a los fines de llegar al final de la investigación y que surja de allí el culpable del hecho cometido, cómo se comete ese hecho, con la conducta exteriorizada de la persona. También tenemos un mandato procesal. Ese mandato procesal lo establece el artículo 11. ¿Recuerdan el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal? Titular de la acción penal. ¿Quién es? El Ministerio Público. Luego tenemos el artículo 111, las facultades que tiene el Ministerio Público. Después tenemos el artículo 262 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, que es donde está todo el procedimiento y sobre el cual debe pasearse el Ministerio Público a los fines de hacer la tarea en representación del Estado. ¿Ok? También tiene un mandato orgánico. ¿Cuál es ese mandato orgánico? La ley orgánica del Ministerio Público, se los comenté en videos anteriores y dentro de la bibliografía les señalé y les dije que deberían comprar o adquirir la ley orgánica del Ministerio Público. En el artículo 14 al 44 está todo lo relacionado al fiscal general, al fiscal superior, al vicefiscal, a los fiscales del proceso, a los fiscales ejecutores de sentencia, a los fiscales que actúan por ante el Tribunal Supremo de Justicia, que se divide en dos grupos, dos grandes grupos. Los fiscales que actúan por ante la Sala Plena y por ante la Sala Constitucional, y los fiscales que actúan por las diferentes salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia. Dicho esto, ya tenemos visión, ya tenemos noción de lo que es. Entonces decía que la procedencia del recurso es solamente contra los autos de mera sustanciación, a fin de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte una decisión que corresponda. Eso está establecido en el artículo 436 de nuestra norma adjetiva penal. Este recurso, lo dije al inicio del video, deberá ser presentado por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la decisión impugnada, caso en el cual el tribunal deberá resolver dentro de ese lapso establecido, dentro de los 3 días siguientes, contados a partir del día siguiente que se presenta la solicitud. Fíjense ustedes allí, mis queridos alumnos, mis casi colegas, que si nosotros nos aprendemos los principios constitucionales y nos aprendemos los principios procesales, no vamos a tener ningún problema. Fíjate que esto que acabo yo de decir está subsumido en los artículos que le dije anteriormente,
El artículo 21, la igualdad de las partes ante la ley. El artículo 51, fíjate que aquí dice 3 días. El artículo 51 de la Constitución que establece pronta respuesta. Respuesta tardía es una injusticia. No es justicia, sino por contrario, una verdadera injusticia. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues, este recurso de revocación es no devolutivo. ¿Por qué es no devolutivo? Porque yo no lo envío a ninguna parte. Yo dicto la decisión y yo mismo la puedo resolver. Ah, ojo, mucho cuidado por allí. ¿Ok? Que de un auto donde yo niegue el recurso de revocación, tengo que hacerlo por auto razonado y fundado. Y fíjate la diferencia. Si yo lo niego, tengo que negarlo, vuelvo y repito, a través de un auto razonado y fundado. Y si lo hago, entonces tiene cabida el recurso de revocación de autos, que ese se hace por otro procedimiento totalmente diferente al recurso del cual estamos hablando en los actuales momentos. Decía que es no devolutivo y es compositivo o perfeccionador, ya que se interpone y se resuelve ante el mismo órgano que dictó la decisión impugnada, por lo cual no ocurre un desplazamiento de mi jurisdicción para otra jurisdicción, sino que yo mismo voy a resolver el caso. De tal manera que no hay desplazamiento de la competencia recusoria y es recompositivo o perfeccionador, ya que su objetivo no es atacar el fondo, como lo dije al inicio del proceso, sino perfeccionar el procedimiento. Aquí voy a ponerles un pequeño ejemplo. Vamos a pensar que el fiscal del Ministerio Público presenta en la audiencia para oír al imputado a Pedro Pérez. Una vez oídas las partes, fiscal del Ministerio Público, imputado y su defensor, el juez pasa a decidir o a tomar decisión en base a lo alegado y probado y el oído allí, va a tomar una decisión que tiene que tomar en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley. Esa autoridad de la ley es previo el cumplimiento de requisitos para los cuales fue nombrado juez para administrar justicia en nombre de la República. Todo petitorio consta de 3 partes. Una parte narrativa, yo siempre digo por allí, echo el cuento o écheme en el cuento de por qué estamos frente al órgano jurisdiccional solicitando lo que pretendamos solicitar. Luego tenemos una parte emotiva. ¿Cuál es esa parte emotiva? Es la parte emotiva de hecho y de derecho. Y es allí entonces donde debemos manejarnos nosotros dentro de las leyes como pez en el agua. Conocer las herramientas. Debemos nosotros conocer las leyes, tanto las leyes sustantivas como las leyes adjetivas, para poder nosotros desenvolvernos y ejercer el cargo, cual fuere, en las condiciones que mejor se adaptan a lo que dice la Constitución y la ley. En ese pronunciamiento que va a hacer el juez con relación a este imputado Pedro Pérez, fíjense, ojo, mucho cuidado. Dice el juez, oídas las partes, fiscal del Ministerio Público, el imputado y su defensor, este tribunal en nombre de la República y por autoridad que me confiere la ley pasa a dictar los siguientes pronunciamientos. Primero, admito en todas y cada una de sus partes los alegatos esgrimidos por el ciudadano fiscal del Ministerio Público. Lógicamente que si yo admito allí, tengo que rechazar los otros, porque no pueden ser o somos negros o somos blancos, no podemos ser grises. No puedo, el juez no puede decir, admito estas cositas del Ministerio Público y admito estas otras cositas de la defensa. No. Y tiene que hacer una argumentación, que es la parte de echar el cuento, la parte de motivar
para poder dar el dispositivo que va a ser el pronunciamiento. Segundo, se priva de libertad de acuerdo a los delitos y a lo alegado y solicitado por el fiscal del Ministerio Público. Y tercero, se fija como centro de reclusión el Rodeo 1. Culminado esto, resulta que el imputado y el defensor se enteran que esta persona, Pedro Pérez, tiene enemistades en el Rodeo 1. Le manifiestan al ciudadano juez las consecuencias que podría traer para la integridad física del imputado, y entonces, como ya el juez se pronunció, ¿qué va a hacer? Va a atacar, va a recomponer esa decisión que él acaba de dictar. Entonces, ¿qué dice? De acuerdo a lo que establece el artículo 436, 437 y 438 de nuestra norma adjetiva penal, en la cual me permite que yo pueda modificar el procedimiento, más no el fondo de la sentencia, dejo sin efecto el centro de reclusión Rodeo 1 y que pase a cumplir su reclusión al Rodeo 2. ¿Pasó algo? No pasó en absolutamente nada. ¿Toqué el fondo? No toqué el fondo para nada, en absoluto. Pero fíjate que allí se pueden dar dos recursos, y dos recursos totalmente diferentes. Este recurso del centro de reclusión puedo atacarlo por la vía del recurso de revocación. Y lo voy a hacer dentro de la audiencia. Y el juez, sin paralizar la audiencia, me la tiene que responder. Mientras que la privativa de libertad no lo puedo hacer por esta vía, porque me tengo que ir por la vía de lo que llamamos nosotros los autos razonados y fundados. Y eso no lo puedo hacer dentro de la audiencia, ni lo puedo hacer dentro de los 3 días, sino que tengo que hacerlo dentro de los 5 días contados a partir del día siguiente que el juez imponga la decisión o publique su resolución. El juez, una vez que oye esa apelación de ese recurso, está obligado, oígase bien, con carácter obligatorio, debe notificarle a la otra parte para que la otra parte, dentro de los 3 días siguientes, una vez culminados los 5 días del lapso establecido para ejercer el recurso, conteste o no a esa impugnación que hizo, y una vez terminado esos 3 días, dentro de las 24 horas, el ciudadano juez debe enviar el cuaderno de incidencia o el expediente, depende del caso, al Tribunal Superior Jerárquico, que en este caso sería la Corte de Apelaciones. Creo que me están entendiendo, ¿no? Bueno, eso espero, ¿ok? Bueno, entonces, dicho esto, fíjate, en este caso, los dos ejemplos. Esto lo puedo atacar aquí, pero este no, ¿ok? Punto 2 del tema de hoy. Recursos durante la audiencia. Ya lo decía anteriormente. Durante la audiencia solo será admisible el recurso de revocación, el que será resuelto de inmediato y sin suspender la audiencia. Ya lo dije. Mosca. Tomen tips por allí, ¿ok? Artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal. Este es un recurso. ¿Cuál? El recurso de revocación, que se interpone oralmente, aún cuando se solicite que quede constancia de su ejercicio en el acta de dicha audiencia oral. Inmediatamente se debe producir la decisión del órgano jurisdiccional sin que cause suspensión en la respectiva audiencia. ¿Por qué tengo que pedir yo, si bien es cierto, es de manera oral y pública,
como lo establece el artículo 14 y 15 de nuestra norma, principios procesales. Recuerden ustedes esto, principios procesales. Yo tengo que solicitar que se deje constancia. Creo que ustedes en noveno semestre vieron por allí, en el desarrollo de la audiencia oral y pública, cuando el fiscal del Ministerio Público o viceversa, la defensa, estaba interrogando a uno de los testigos o a cualquiera de los imputados y veía que había una pregunta capciosa, malintencionada, con ganas de hacer caer en contradicción a mi testigo, de inmediato me paro yo y digo: ciudadano juez, objeción. El juez tiene que parar el proceso y dice: explíquese usted, ciudadano, llámese fiscal o llámese el defensor, ¿por qué la objeción? Bueno, por esto, por aquello, por lo otro y tal, y da su razonamiento y explica sus razones por cual considera que es una pregunta que no va al caso con relación a este testigo. Vamos a pensar que quien estaba haciendo esta pregunta o este interrogatorio era el fiscal del Ministerio Público. Entonces, ¿qué le dice el juez al Ministerio Público? Ciudadano Ministerio Público, ciudadano fiscal, ¿qué pretende usted buscar con esa pregunta? Ah, bueno, ciudadano juez, yo pretendo hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Oídas las partes, el juez de inmediato, sin suspender la audiencia, debe decidir. Al lugar la objeción o no al lugar. Vamos a pensar, no al lugar a la objeción. ¿Qué dice el defensor? Ciudadano juez, ejerzo el recurso de revocación. Fíjate que lo estoy haciendo dentro de la audiencia. Bueno, se la resuelvo en la sentencia definitiva. Deje constancia, ciudadano juez, a los fines de, si salgo con bien parado, pues yo no pasa nada. Pero si no salgo bien parado, es probable que con esta tacha de testigo, que el juez no me dio la razón y no dejé constancia, yo no puedo reclamar. Pero es probable que me ponga en un estado de indefensión y entonces ya tengo un elemento, tengo un principio de lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal para yo poder ejercer el recurso de sentencia definitiva, más no definitivamente firme porque esa no tiene recurso alguno, o de cualquier auto. Creo que me di a entender, ¿verdad? Y si no me di a entender, pues, lo revisaremos en otra oportunidad. Ok, tenemos entonces que, dicho esto, ¿por qué decimos nosotros tenemos que dejar constancia? Porque dice, con este recurso se persigue que el juez que dictó el auto lo reconsidere o lo reforme. Si se modifica dicho auto, ello debe versar sobre lo requerido. Si lo considera improcedente, debe dejar constancia, en todo caso, con el objeto de ¿qué? De dejar abierto el recurso de apelación de auto razonado y fundado. Punto 3. Procedimiento. Salvo que las audiencias orales, este recurso se interpondrá mediante escrito fundado dentro de los 3 días siguientes a la notificación. El tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes a la decisión que recaiga y se ejecutará el acto. Artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal. Espero que con estos 3 artículos me haya dado a entender. Espero que haya sido entendible lo que se quiso decir, la intención del profesor, poderle llegar a lo que llamamos nosotros nuestros alumnos, y más en el caso de ustedes, que dentro de pocas semanas, 16 semanas, a lo máximo, seremos colegas. Pero para ser colega
tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar. Dicho esto, entonces, vamos a entrar nosotros a un pequeño receso y regresamos para ver el segundo o el